Hola estudiantes, soy Mitsumico. Hoy día aprenderemos sobre los tipos de verbos, ya sean copulativos, transitivos, intransitivos y personales en el curso de gramática y ortografía para el sexto grado de primaria. Iniciaremos con los verbos copulativos. Sirven de enlace un nexo entre el sujeto y el complemento obligatorio, que podría ser un adjetivo o también un sustantivo. Estos verbos carecen de significado propio y entre los verbos copulativos tenemos ser, estar, permanecer, yacer, soler, quedar, resultar y continuar. Por ejemplo, Antonio parece alegre. En este caso, el verbo copulativo es parece, que deriva del verbo parecer. El joven es un buen alumno. El verbo sería es, que deriva del verbo ser o estar. Hablaremos ahora sobre los verbos transitivos. Son verbos que tienen objeto directo. Para conocer el objeto directo debemos hacer la siguiente pregunta. ¿Qué más el verbo? Se puede reemplazar al objeto directo con los pronombres la, los, lo y las. Vamos a realizar algunos ejemplos para que nos quede un poquito más claro. Para poder determinar el objeto directo, ¿yo qué tengo que hacer? Tengo que determinar la estructura de la oración. ¿Y cómo se determina? Muy sencillo. En primer lugar, tengo que establecer cuál es el verbo. Mi hermano trajo chocolates. El verbo es trajo, que sería el verbo transitivo, que deriva del verbo traer. Muy bien. El objeto directo lo vamos a encontrar por lo general en el predicado, ya que dentro de la estructura de la oración se van a dividir en dos tipos, en sujetos y en predicados. Aplicándolo a este ejemplo, mi hermano trajo chocolates, ya que identifiqué el verbo, puedo decir entonces que el sujeto es mi hermano y el predicado sería trajo chocolates. Ahora, aplicando lo que estábamos mencionando sobre los verbos transitivos que hacen referencia a los objetos directos, aplicando el que más el verbo, entonces diré, ¿qué trajo mi hermano? Como respuesta obtendré mi objeto directo, que será chocolates. En el siguiente ejemplo, él compró flores. ¿Cuál es el verbo? Será compró, que deriva del verbo comprar. Muy bien. Ahora, mi sujeto vendría a ser él, porque es la persona que está realizando la acción. Y mi predicado será compró flores. Ahora tendré que identificar mi objeto directo, que recordando, los objetos directos siempre van a estar dentro de lo que serán los predicados. Entonces, ¿qué compró él? Compró flores. Este será mi objeto directo. Dentro de los tipos de verbos también encontramos a los verbos intransitivos, que son los que no van a tener objeto directo, a comparación de lo mencionado anteriormente. Por ejemplo, mis amigos irán al parque. Las alumnas estudian mucho. En este caso, mis amigos irán al parque es el verbo irán y no puedo encontrar un objeto directo. Simplemente es el verbo solito. Por otro lado, tendré las alumnas estudian mucho. En este caso, el verbo intransitivo será estudia. Ahora hablaremos sobre el verbo personal. Son los que presentan sujeto tácito o expreso. Recordemos que cuando encontramos un sujeto tácito es el que no se encuentra escrito gráficamente dentro de la oración, pero se sobreentiende que estamos hablando de él. Mientras que el sujeto expreso es el que sí lo vamos a encontrar escrito dentro de la oración que nos están presentando. Por ejemplo, te llamará por teléfono. Tenemos que identificar primero cuál es el verbo personal. Será llamará. Este vendría a ser el verbo personal. Ahora, el sujeto es tácito, ya que yo no estoy encontrando quién es la persona que va a llamar por teléfono. Y por ello puede ser él o puede ser ella.
Tenemos otro ejemplo. Mi profesor nos contó una historia. El verbo sería contó. Para que nosotros identifiquemos la estructura de la oración, es fundamental que encontremos primero el verbo, como anteriormente se lo había estado mencionando. Ahora, podré hacer la pregunta. ¿Quién nos contó una historia? Será mi profesor. Al encontrar yo el sujeto dentro de mi oración, inmediatamente pasa a ser un sujeto expreso. Vamos a hacer algunas actividades para consolidar lo aprendido el día de hoy. Reconoce las clases de verbos en las siguientes oraciones. Hizo su tarea durante la noche. En este caso, el verbo es hizo. Y me está mostrando un verbo personal. Ese señor vende libros interesantes. El verbo es vende y por tal motivo me están diciendo que puedo encontrar de repente un objeto directo. Hago la pregunta al verbo entonces. ¿Qué vende ese señor? ¿Obtengo respuesta? Sí, será libros interesantes. Por tal motivo, pasa a ser un verbo transitivo. El tutor repartió los exámenes. ¿Dónde encuentro el verbo? En repartió, que deriva del verbo repartir. Y por tal motivo está presentando un verbo transitivo. La directora almorzó en la cafetería. ¿Cuál sería el verbo? Almorzó, que deriva del verbo almorzar. Y por tal motivo está presentando un verbo intransitivo. Ahora, vámonos con la última alternativa. Mis amigos son excelentes personas. En este caso, mi verbo será son, que deriva del verbo ser o estar, y cumple con la clasificación del tipo de verbo copulativo. Bueno, estudiantes, eso ha sido todo por la clase de hoy. Espero que la hayan comprendido para que así puedan desarrollar sus próximas actividades.